yo no hacía nada. Yo estaba metido en mi casa, como en depresión. Hizo un contrato ahí bueno que si me debutaban me daban buena feria y pues con eso compramos una casa que me chingó dinero, camioneta. Cuando dejan de jugar o dejamos de jugar, híjole, se te viene la noche y así y yo así parado y de repente se me pone así enfrente y me dice, no lo golpeo porque se ve mal. Si Toros Nesa te da 700,000 pesos al mes y las Chivas te dan 250. ¿Con quién te quieres ir? Yo no bebía una copa de alcohol hasta que tuve como 27 años. Bielsa me quería mucho. Me peleó con él también. Un día la menté la madre. Ya estamos grabando, hartaste, güey. Sí. Desde hace rato que me estabas grabando, cabrón. Los pinches reels al rato a este pendejo ya le tiró a este güey y la chica. No, güey, no. Vámonos ya. Ya, con la salió, güey. Corte y fuera. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas, güey? Bien. Damián Álvarez, el bueno. ¿El bueno? Tú eres el bueno, güey. El original. Y el bueno también. No, el otro se llama diferente. Tiene nombre argentino. Sí. Y el original, ¿estoy bien así en el micrófono? Y está todo? Bien, sí, está bien. Sí, ¿verdad? Sí, está bien así. Tengo buen tono de voz. Ok. Estás para cantar, güey. Sí, no, eso hubiera querido ser cantante. ¿Neta? De reggaetón. No seas mamón. Claro, en serio. No mames, la onda. Andarás con tu pinche cadenota acá, güey. No sé si con la cadenota, pero sí con todas las nalgonas y las chichonas. Güey, platícame cómo les ha ido con Crónicas del Bar. Les ha ido muy bien. Pues ahí va el proyecto, un proyecto ahí con un buen amigo, Tomás, que empezó de un juego, de un proyecto, de un curso que tomé con otro buen amigo y donde se ha ido desarrollando. Y bueno, pues tú que mejor sabes de esto. Bueno, tú tienes muchos años en los medios de comunicación. De hecho, eso platicábamos, ¿no? De que en algún podcast que hicimos hace poquito, donde decían que ya cualquiera hace un podcast. Pues o sea, ya no hay que tener esa preparación y todo eso. Ya cualquiera agarra una cámara, un micrófono. Pero yo también creo que hay que tener ciertas tablas. Pero todos tenemos algo que decir. Totalmente. Y si tienes temas interesantes, como por ejemplo tú, que con las amistades que tienes, con los compañeros que tuviste y con los enemigos que tengo. Y los que salieron de aquí, güey. Y los que vienen, no te creas. No, sí, la verdad, te digo, sí ha sido una cosa. Me ha gustado, siempre me gustó el medio de comunicación. Pues bueno, ¿comentaste partidos algunas veces? Estuve con Juan Pablo Romero, ¿sí? Siempre estuve en un programa de radio como 6 o 7 años ahí en Frecuencia Deportiva. Sí. En 1370 de AM. Entonces, era 1340 Radiorama. Más bien era 370, se hizo 1340. Y pues ahí estuvimos con Martín Ochoa, mi amigo Martín Ochoa. Estuvo el amigo Matrín, ahora ya le dicen Matrín. Martín Ochoa, estaba Juan Pablo. En ese tiempo algunas veces fue, bueno, Cedillo. Manuel Cedillo, Gustavo, que estuvo tantos años allí, estuvo en producción. Sí. Y en algunas veces fue Roy Ramos también. Y a mí Juan Pablo yo no hacía nada. Yo estaba metido en mi casa, como en depresión. Cuando uno yo creo que has entrevistado muchos futbolistas, cada quien habla como le va en la feria, pero es un común denominador. Así había sido muy exitoso que de repente del día que estás entrenando, juegas un estadio lleno y al otro día dices, ya no juego fútbol, ya no voy a entrenar, te cambia la vida. Y se acabó. O sea, dices, ¿y ahora qué hago? Y joven, porque estás joven para la vida. Yo me retiré de 32 años. Hay quien se retira a los 38 y todavía eres joven. Y de repente dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ganaba un chorro de lana por pegarle a la pelotita y ahora, ¿qué puedo hacer? No puse un negocio o muchas veces lo quisiste poner, pero no lo atendías. O atiendes el negocio o atiendes tu carrera. Así el fútbol desgraciadamente es así. Y si confías tus cosas en tu familia terceros, o quien sea, normalmente te terminan chingando. Hay casos excepcionales. Yo conozco compañeros que son muy exitosos y les ha ido muy bien y después de que se retiraron siguen siendo exitosos. Pero un común denominador es ese, creo que nos lo has checado, es que cuando dejan de jugar o dejamos de jugar, híjole, se te viene la noche, de repente no sabes a qué dedicarte y entras en ciertas depresiones y no lo sabes manejar bien. Yo entré como en una depresión así
Y a mí lo que me sacó a flote fue que todos los días ir de 5 a 6 de la tarde o 6 a 7 ahí en Radiorama a aprender, porque te ponen un micrófono y a veces no es lo mismo, te quedas callado, te trabas cuando estás solo en una cabina, eso es complicadito. Está cabrón. Abrir un programa, en los 6 años nunca abrí un programa, pero solito decía que abrieran y ya yo me soltaba. Entonces, y muy agradecido con Juan Pablo, con Martín, con la gente de ahí que siempre me apoyó, y eso te da tablitas, y pues yo quería participar en la televisión. Pero también ahí es una mafia, no sé si te ha tocado, ¿verdad? Pues bueno, de que si estás más cachetón, si estás gordito. Si ay, cabrón, veme a mí, güey, yo salgo en la tele, güey. Sí, pero hay ciertas cosas que te ponen limitaciones y bueno, pues a lo mejor nunca se me dio la oportunidad de estar más en televisión, pero bueno, ese gusanito estaba y pues bueno, ahora se está reflejando en el podcast donde pues estoy bien a gusto, estoy muy a gusto. Vienen cosas positivas, creo que va a ser una plataforma o está haciendo una plataforma para catapultar otras cosas, negocios, claro, amigos y diferentes cosas. Y pues muy contento. Si no lo siguen, Crónicas del Bar en YouTube. Crónicas del Bar. Ya está por llegar a los 1000 seguidores y No, vamos por el 1,000,000. Hay que hacer algo viral. Hay que tirarle a Adrián Marcelo, a ver a qué chingón le tiramos. Pero bueno. No, a ver, regala algo en el canal, güey, para cuando llegues a los 1000. Para que le piquen. Para que le piquen. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues una comidita, fíjate, en un restaurante para cuando lleguemos a los 1000 seguidores. Suscríbanse, Crónicas del Bar en YouTube. Ahí está, ya se mojó. Ya está, aquí está, ya me comprometió acá mi compadre, entonces sin problemas. Oye, y cuéntame, ¿cómo está eso del... ¿Llegaste al podcast a través de un curso de superación personal que venía de la mano de la post-depresión de haber dejado la cancha? ¿O no iba de la mano una cosa con otra? Pues sí, pues te estoy hablando ahorita, tengo 52 años, eso fue hace un año y pues digo, por el fútbol siempre todas las relaciones. Tengo unos amigos, vamos a jugar los martes en el country, han ido muchos jugadores, Matías Almeida, Benjamín, Galindo, muchos jugadores. Le llaman la mejor cáscara del mundo y la verdad, sí se pone bueno. Sí, no, puros amigos. Ahí también va Rafa Ortega y van pues, muchos de los socios de ahí del country. Y en una de esas, ahí un buen amigo, Eric Chávez, me insistía. Oye, ve un curso de superación que tengo yo, doy estos cursos. Yo no le creía, me llevó como con engaños, no con engaños, sino tuvo ahí algo. Ahí me la manejó y fui. Y la verdad, esos cursos, bueno, ese curso a mí, no sé, a muchas personas, cada experiencia es diferente. Me cambió la vida, me reconcilié con mi hijo, me reconcilié con mi papá, empecé a ser más productivo, empecé a tomar diferente el modo de vivir, porque de repente como que dejas de querer superarte. ¿Crees en una zona de confort y dices, ya estoy aquí? Exactamente. Y de repente, cuando tú te empiezas a poner objetivos y te empiezas a decir, sabes que lo tienes que hacer, pues se logran las cosas, ¿no? Y de algún momento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te equivoques, pero otra vez lo vuelves a intentar. O sea, estás en el peor error si no intentas las cosas. Bueno. Y de ahí nació el podcast. Una buena peda que me puse. y qué bueno que ya la sacaron del aire. Pero bueno, yo en el podcast me divierto, me aviento unos tequilas ahí, cotorreo con mis amigos, porque la mayoría son gente que conocemos. Y si no son gente que conocemos, ahí no los hacemos amigos. Eso, de eso se trata, sí. Muchas veces escuchaba a Roberto Martínez que decía que en el podcast a veces es en más de una vez queda grabada tu primera conversación con alguien y te termina siendo bien compa. Totalmente, digo, de repente, pues bueno, han llegado compañeros más jóvenes que de repente a lo mejor no conviví con ellos en la cancha. Hace poquito tuvimos ahí al Chatón y terminan abriendo cosas que a lo mejor ni pensaban que las iban a decir y nosotros ni pensábamos que las íbamos a preguntar. Porque luego de repente cuando preparas, no sé si preparas tú el podcast o no, pues más o menos lees sobre quién vas ahí, pero yo siempre me salgo del guión.
totalmente. Y está bien. Termina uno hablando de otras cosas porque al final, bueno, por ejemplo, yo ya no soy el de hace 25 años, ¿no? Ya hago otras cosas. Estoy hablando de un podcast cuando yo era futbolista. Entonces yo pensé que íbamos a hablar de fútbol, pero estamos hablando de mi podcast, que está padre porque lo está actual, chingón, ¿no? sí. Entonces, pero va de la mano porque el podcast también se habla de fútbol, güey. Sí, totalmente. Bueno, se habla de fútbol, pero digo, se terminan hablando de otras cosas. Hasta de pedas y le No, deja de eso, de que si te corren de un lugar. Bueno, eso fue de otra cosa. Entonces, sí, algunos sacan ahí de que entrenador no los quería o así algunas cositas. Por fulano me cepillaron. Exactamente. Pero al final, te digo, se sacan ese tipo de cosas y bueno, pues al final es divertirse. Digo que le decía a Tomás que me va a dejar sin amigos porque él sí de repente hace preguntas preguntas incómodas, pero bueno, al final cada quien sabe qué responde y qué no. Oye, y ahorita que entrabas de este tema, fíjate, ahorita por como estamos llevando la plática, la estructura la estamos llevando diferente porque estamos hablando del final de tu carrera deportiva y hacia dónde la proyectaste, güey. Vamos de adelante para atrás, de atrás para adelante. Oye, mientras no sea de la mitad para atrás, güey. Está bien, no le hago eso, paso. No tengo nada en contra de ellos, pero cada quien. Totalmente. Pero por ejemplo, hablamos de la parte final de tu carrera y de esta depresión. Justamente aquí grabamos hace rato con Picolín. Ok. Que aquí vive. Vende coches, ¿no? Sí, le va bien, le va muy bien. Y seguros también. Y hablábamos pues de esta depresión que queda en el jugador, pero me queda la duda, por ejemplo, ¿tú preparaste el escenario en la parte económica, güey? O sea, cuando veías venir que se acercaba, pues es que compré casitas, compré preparaste. No estoy mal, estaba muy bien. O sea, no pago renta desde que nunca he pagado renta. Mis papás tampoco, mi hijo tampoco. O sea, en ese sentido. ¿Cuántos años tiene tu chavo ya? 25 años tiene ya mi chamaco. Entonces, pues su patrimonio está bien, en lo personal también. Alguna vez me entrevistaron y yo dije que estaba viviendo al día. Lo dije porque pues ya no era lo mismo que cuando juegas fútbol, ¿no? Es muy diferente la vida y yo creo que te lo han dicho muchos futbolistas, que cuando estás en la burbuja a cuando dejas de percibir cierta cantidad a la quincena, al mes y luego de repente dices, ya no hay nada. Para prepararse, yo creo que a todos los jugadores nos llegan para negocios, ventas de casas, ventas de terrenos, inviértele aquí, inviértele acá. Pero digo, yo nunca, las pocas veces que invertí, pues no me fue bien. Entonces prefería guardar la lana, invertirlo en casas, en terrenos, ciertas cosas, que hasta ahorita pues ha sido un patrimonio que ahí queda, ¿no? Pero si no trabajas, te lo comes. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. si no trabajas, si no se genera, se va. Te lo comes o empiezas que vendo la primera casa y luego que vendo la segunda. Y seas vicioso o no seas vicioso, el dinero se va. Y más si estás acostumbrado a un cierto estatus de vida, pues no es lo mismo traer un cochecito 4 cilindros a que trajeras un 8 cilindros deportivo, ¿no? Y que sales y le vas pisando. No, no es lo mismo el gasto, la tenencia, las llantas, o que vives en un lugar más o menos bien y las colegiaturas de los chamacos y la ropa que te pones, o sea, cambia el estilo de vida. Pero te tienes que ir adecuando y pensando en eso. Digo, ya muchos de los exfutbolistas hablan de que hay que enseñar a las nuevas generaciones a que... Pero güey, muchas veces les vale madre. No, totalmente. Pues yo también fui joven y también, pues sí decía, bueno, voy a comprarle su casita a mi mamá. O sea, eso yo creo que es el sueldito, hay que ayudar a los papás, siempre es bueno. Tú tuviste la ventaja que a tu jefe le fue bien también porque jugó. Sí, pero tuve al mejor ejemplo. Sí me da a entender de lo que pasa después. O sea, parecía que no, pero pues fue un patrón. Al final, pues me pasó lo mismo que a mi papá, ¿no? Dejamos el fútbol y te enfrentas a la vida otra vez y pues bueno, de repente hay malas, hay buenas y bueno, amo mucho a mi papá. Mi papá fue un figurón, pero sí, de alguna manera,
pues también le sufrió para cuando dejó de jugar, ¿no? También cometió algunos errores, supongo, en algunas inversiones. No soy nadie para juzgar a nadie, pero él sabe. Todavía tengo a mi papá, gracias a Dios, vivimos en la misma casa. Saludos a tu jefe. Saludos a don Pedro Damián. Y la verdad, tratar de superarlo siempre era una intención, ¿no? Te chingaron, ahora que hablas de eso, te chingaron con lana en intentos de negocios, de que mira, hay que entrarle acá y pues sí me chingaron, y ahora sí que por pendejo, porque tú ya sabes que hay riesgo siempre cuando vas a entrar en algún negocio. Muchas veces te llaman la atención con la clásica, te metes 100 y vas a ganar 150, ¿no? O sea, eso es la verdad. El que sabe de negocios sabe que no son. Eso nunca va a pasar. Que no van a pasar. Que hay que trabajarlo, hay que invertir bien. Y sí, digo, más de alguna vez me la vieron, me vieron los guaraches, como se dicen por ahí. Pero bueno, así aprendes, güey. Ya quedó en el pasado y pues lo que sigue, ahora hay que seguir trabajando, echándole chingados a la vida y tratar de superarse y hacer las cosas lo mejor que se pueda. ¿Cuál fue una gacha así que te acuerdes que puedas contar, güey? No, todavía lo tengo ahí de amigo porque todavía me debe. Mi compadre Marco me dijo que hiciéramos PIB, se llaman. Son unos puentes que atraviesan las carreteras. ¿Sí has visto que cuando vas en las autopistas hay unos puentes de los ranchitos que... ¿POV puede ser? PIB. Entonces él se dedicaba a hacer eso en la carretera para allá, para Tlaxcala y Puebla. La de Perote, la nueva, y me dijo, oye, me dieron la concesión de 1. Y lo hizo, y luego me dijo, vamos a hacer otros 3. Hay que meterle tanto, y pues le metí una lana ahí con él, hasta mi camioneta. Tenía ahí ese tiempo una Liberty muy bonita, y se la entregué. Me chingó dinero, camioneta. Yo fui a las oficinas de ICA. Ingenieros civiles asociados allá. O sea, eran unas oficinas que eran los encargados de los contratos de esos. Yo vi todo y aún así me chingaron. O sea, porque yo no tenía el manejo del dinero. O sea, el manejo lo tenía él. ¿Nomás lo viste pasar? Nomás me enganchó, me dijo tanto, te voy a dar tanto. Me dio los primeros 2 meses y después me vacunó. Y pues sí se siente porque en ese tiempo pues no se estaba generando tanto, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya, experiencias de vida, ya ni quejarse, güey. Pasó ya tan. Pero también habrá habido, pero también siempre hay buenas. Aparte, a la gente que es buena le va bien, güey. De un modo u otro. Yo no creo ser mala persona. No, hombre, quiero ser mala persona. Y siempre trato si tengo ayudo, trato de no pedir, porque hay que trabajarlo. Y creo que tengo buenos amigos y ahorita pues estoy en una etapa de la vida donde pues, estamos trabajando, estamos buscando oportunidades, tenemos proyectos deportivos. Quiero hacer una escuelita de fútbol de la América aquí en Guadalajara, que ha habido poquitas, pero traemos ese proyecto. Pronto tendrán noticias allá por el sur. Se va a abrir una academia y pues bueno, seguimos los negocitos, tenemos buenos amigos y vivir la vida y disfrutarla al máximo. Porque se acaba pronto. Sí. ¿No? Oye, hablabas de esta parte de tu jefe. Yo me acuerdo que cuando jugabas, de repente se caía a veces en los medios en compararte con tu jefe. Lo que hizo él en la cancha, lo que hiciste tú. ¿Te pesaba de repente esa parte? O sea, que dijeran, el hijo de Pedro Damián Álvarez. Sí pesaba porque mi jefe sí fue chingón. No es por nada, pero en comparaciones, yo metí en primera división 26 goles oficiales. Y mi papá metió más de 100. O sea, desde ese punto ya estoy en segunda división. Pero y yo hablaba mucho y yo siempre fue un pleito que yo tenía con mi papá desde jovencitos, porque sí era desde que estaba en la escuela de fútbol ahí en Florencia, en las Chivas. Es que es el hijo de Pedro. Pues en Chivas te saliste tú de hecho, por eso. No me decían ni Damián, me decían Pedrito. Yo no me llamo Pedro. No. Entonces, hey, Pedrito, y los amigos de mi papá, Pedrito. Entonces, no me molestaba hasta cierto punto. Llegó un momento que ya chinga. Cuando ya empecé a querer trascender, que yo empecé a decir, ay, sí quiero jugar en primera división. Sí me gustaría jugar en primera. Ya que tus compañeros te decían, oye, güey, es que sí juegas bien. Oye, es que sí eres bueno. O que ya que tú veías que sí más o menos podrías destacar. Entonces empecé a subir categorías en las Chivas y cuando llego a juvenil de primera,
que mi entrenador era el Willy Gómez. Pues el Willy pues, era amigo de mi papá. Y el Willy, paz descanse, siempre a mí me decía, usted ve, métase y diviértase. Si hace 2 túneles, conmigo ya cumplió. O sea, no quería que hiciera goles, quería que hiciera túneles. Y yo entraba a hacer túneles nomás. Entonces, de repente mis compañeros se enojaban. ¡Ey, pásala! Mejor pásala. En eso el Willy se va y llega un tal Fausto Navarro. Sí, Fausto. Y yo, por eso es que el que yo salgo de Chivas, porque pues yo salía a la secundaria y todos decían que yo estaba ahí por mi Por papá. recomendación de tu jefe. Porque es que el Willy era amigo de, por eso se lo trajo. Y a lo mejor sí, porque todos eran más grandes. Mis compañeros en ese equipo eran el Califas Arteaga. ¿Sí, sí, claro. Que él es 6'9". Yo soy 7'3". O sea, él tenía 17 años. 4 años. Y él tenía casi 17, iba a cumplir los 18 y yo tenía 14 años. Y en segunda, o sea, y mi físico, yo pesaba 50 kilos. Entonces, ahí estaba el Feo, el hermano de La Pina. Okay. El Feo Orella, que era el jugador. En paz descanse. En paz descanse, el Feo. Sí, y estaba el Capi, otro que también llegó a trascender ahí. Y bueno, de ese equipo, pues suben a eso lo suben y a mí no me suben, que porque yo estaba muy chico. Y aparte decían, no, si te suben es porque es recomendación, porque es hijo de Pedro Damián. Y a mí eso sí me encabronaba. Y decía, no, pues sí juego bien. O sea, sí está bien que es mi papá, pero sí juego bien. Entonces eso hizo que me saliera. Ya fue cuando me salgo de las Chivas por esa situación. Yo te iba a cumplir 15 años y un año estuve en el barrio, jugando en el barrio. Y ahí sí nadie decían que era. Al contrario, jugaba hasta de compañero con mi papá. Y él me gritaba. Y se metía a jugar ahí. No, él estaba joven. O sea, ahí mi papá tiene 76 años. Yo tengo 52. O sea, eran 20 y tantos años. Yo tenía 15 y mi papá estaba 38 años. Sí. Recién estaba fortísimo y jugaba re bien. Entonces, y me defendía, me pegaban y él también entraba. Y sí, te digo, sí era un estigma, o sea, como decir, es que es hijo de fulanitos. Y romper esa barrera sí costó mucho trabajo, pero la rompí. Pues la rompí. O sea, yo siento que la rompí porque cuando llego al Atlas, ahí ya nadie me decía que era hijo de Pedro. Aunque estaba el Güero que había jugado con mi papá, el Pillo, Herrera y Pepe Delgado. Cuando Héctor Real también. Héctor Real. Hermano del Güero. Sí, llegó después. Y como que sí decían, pero yo ya no dejaba que mi papá fuera a los entrenamientos. Yo me peleaba mucho con mi papá porque si se paraba, yo pensaba que me perjudicaba. Entonces le decía, no vayas, papá. Hasta que ya empecé a jugar en primera división, ya se empezó a parar un poquito. Aparte, él me hizo mi primer contrato y lo hizo bien. ¿Él te ayudó? Sí, claro. O sea, ¿Te amarró bien? Sí, no, hizo un contrato y bueno, que si me debutaban, me daban buena feria y pues con eso compramos una casa que actualmente todavía vivimos ahí. Te tocó también una etapa, ahora que ya estamos entrando en la fase de tus primeros años, güey, con Garisto y con Bielsa. Garisto me debuta. Garisto te debuta. Te digo que cuando llega Luis, Garisto, don Luis, él venía a salvar el equipo. Y había una regla para jugar un torneo de copa que tenían que jugar 2 jugadores menores de 18 años. Y ahí entramos Mario Bueno, paz descanse, el Javier Amante, un chavito que jugó un mundial juvenil también muy bueno, debutó de 16 años, y tu servidor. Y nos tenía que meter por el torneo de copa. Y por regla, no por regla, sí. Y la ventaja era que cuando me metió a mí, veía que la gente como que se divertía. Sí, porque yo hacía muchas firuletes y todo eso. Entonces el señor era muy defensivo. Entonces siempre de repente agarraba y me iba a meter que 0-0 y me decía, ven, ¿qué pasó? Vas a entrar y quiero que hagas tus cosas esas que haces, pero cuando la pierdas, regresa, por favor, regresa. Sí, señor. Y así fue como me empezó a meter don Luis Garisto. Y ahí me empezó a meter en el equipo. Agarré una cierta jerarquía y me empezaron a mandar a las selecciones menores, que en 1990 estábamos regresando del castigo y me toca jugar una eliminatoria para Portugal 91, el Mundial Juvenil Sub-20. Jugamos en Guatemala, juego muy bien y luego vamos al Mundial y también bien. Y pues de ahí regresaba y jugaba y luego fui a la Olimpiada de Barcelona 92. Ya para la Olimpiada estaba Sanabria en el Atlas. Llegó de predecesor, o sea, antes que Bielsa.
porque Bielsa llega hasta el 93. Entonces, ya en el 93, pues yo ya estaba más consolidado, ya tenía un poquito más de edad, pues ya tenía 20 años. Y ya tenías más minutos en cancha. Sí, en primera división sí tuve, siempre de relevo, pocas veces era titular, pero sí ya era, y con las selecciones nacionales, pues siempre bien. Me quisieron alguna vez cuando después del Mundial Juvenil, Pedro se fue al Milán de Italia, sí. A Manolo Martínez lo quería el Oporto, y a mí me quería otro equipo también de ahí de Portugal, pero en ese tiempo ni se usaba. O sea, la verdad, Pedro se fue por obra del Espíritu Santo, no sé por qué, pero al final terminó regresándose, pero sí era muy complicado irse. Y bueno, ya después hablo mucho, después de todo eso del que ya llega Bielsa, con Bielsa empiezo a ser titular. Bielsa me quería mucho, me peleó con él también, un día lamenté la madre al viejo, me corrió. Pues es que nos hacía entrenar en la mañana con el primer equipo y en la tarde doble con un equipo piloto. Pero te voy a decir qué equipo era. El equipo piloto era, el portero se supone que era Osvaldo, pero Osvaldo empezó a jugar y se quedó, no me acuerdo ahorita del otro, pero bueno. Y luego jugaba. ¿Herrera sería? No, Herrera ya era de los de antes, la araña. Y luego estaba el Fati Navarro, era el Fati, Héctor Castro, Omar Blanco y Pavel Pardo. Era Steve Padilla, Omar Avilán y Oscar, no me acuerdo ahorita el apellido del pareja. Y adelante era Miguel Salcedo. El Yuca era tu servidor, Damián Álvarez, y me falta y Jared Borghetti. O sea, todos jugaron. Y esos entrenaban, o sea, de ese grupo, 4 o 5 entrenamos en la mañana, y luego, pero de repente Pavel, Steve Padilla me faltó, empezaban a jugar más, entonces ya no los mandaba tanto. Y como yo sí jugaba o no jugaba, pues el cabrón me mandaba a entrenar en la tarde otra vez y pues yo me encabronaba. Y luego me decía que corre. Y un día pues, me sacó el tapón y le menté a su madre. Nos encerró. Esa va a ser buena. Allá en CECAP, Sí. Antes estaban los vestidores y había una oficinita donde ahí estaba Marcelo. Todavía está. Todavía esa oficinita. Entonces me dice un peloncito, no me acuerdo el nombre estaba también el profesor Lambertucci, saludo, que me lo encontré el otro día. Y y te habla Bielsa. Yo me estaba cambiando, ya voy con Bielsa. Entré. Yo creo que nadie lo ha visto a ese señor tan enojado como yo lo vi ese día. Como un león enjaulado, espuma en la boca, con las manos atrás. Ya sabes cómo estaba siempre. Todavía tenía pelo. Y se agachaba y no te volteaba a ver. Y así, y yo así parado. Y de repente se me pone así enfrente y me dice, no lo golpeo porque se ve mal. Váyase, no lo quiero volver a ver. No, yo pensé que sí me iba a pegar. Pero no me pegó. Nomás te corrió. Nomás me corrió, pero se me puso así, ya ves, y hablaba también y escupía. Pues ya me alcanzó a salpicar un poquito el viejo. Y pues me fui, estuve como un mes fuera del equipo, entrenando no, pues ni sabía. Ahorita donde está una plaza enfrente del Atlas Chapalita eran puros terrenos de tierra. Y ahí entrenaba con Fernando, con uno que también fue auxiliar. Era un equipo de puros de prueba, pero no me dejaban entrenar en ningún lado. Ya después pedí disculpas y todo y regresé y me puso de titular contra Querétaro. Estaba loco ese señor. Sí. Está loco, pero un tipo que sabía demasiado y me dejó muchas enseñanzas. Que ahorita que hablabas de técnicos que te marcaron, ¿habrá sido el maestro el que más marcó tu carrera de algún modo u otro? Todos. Mira, Luis me debutó, don Luis Garisto. Marcelo, luego tuve a Sanabria, que poco o mucho, pero pues estaba en selección. Luego llegó Marcelo. Con Marcelo tuve una consolidación porque jugué de titular medio torneo largo. Luego ya me trajeron a Lunari y ya valió madre. Y luego, en ese Inter también llegó un chileno, no me acuerdo el nombre, muy famoso. El Dandy, ¿no? Un entrenador de Monterrey, chileno. Famoso. Sí. Pedro García. Pedro García. Ese señor lo conocí poco, pero también fue un tipazo. Y bueno, te voy a decir que luego tuve a Reynoso. Tuve al Wendy Mendizábal cuando me voy a León. También buena gente el Wendy, pero era un grupo muy complicado el de León.
estaba Tita, Marquinhos, otras figurones, y llega Carlos Reynoso, que así me dijo: Damián, quiero correr a Tita. Entonces, y vas a jugar tu lugar. Y pues yo veía a Tita, era como mi ídolo, Tita, ¿no? Aparte, Tita le pegaba con un fierro de fuera del área, güey. No, y jugaba re bien. Y pues pues así me empezó a meter a mí, yo andaba muy bien, empezó a relegar a Tita y eso, pero me dio toda la confianza. O sea, don Carlos, mis respetos, en León me hizo, él me lleva a la América, lo quiero mucho, pero también después, cuando estuve en Atlante, me trató muy mal y bueno, lo sigo queriendo, es fútbol, como él diría, es fútbol. Pero mijito. Sí, mijito, es fútbol, lo quiero mucho y yo lo quiero mucho el viejo, pero sí, al final hubo cosas que no me gustaron tanto, pero bueno, quedaron ahí, ¿no? Me ayudó más de lo que me perjudicó. ¿Cómo llegaste a Chivas? Porque me acuerdo también que se habló mucho de tu llegada a Guadalajara. A mí, de León, me venden al Veracruz sin jugar, me venden a la MLS. Soy en un ¿Fuiste de los primeros mexicanos como tal en MLS con Campos? Yo llego en lugar de Hugo. Al Dallas. ¿Al Dallas, bro? Sí. Entonces, querían un mexicano joven y yo apenas tenía 2 partidos en selección nacional, había debutado con un gol. Entonces les gustó esa situación y dijeron: llévense ese mendigo chamaco. Entonces me venden de León al Veracruz y el Veracruz, sin tocar Veracruz, me vende a la MLS. La MLS, voy a jugar a la MLS y me prestaban al fútbol mexicano, pero ya ves que el calendario ya es diferente. Es diferente, arranca en febrero, mayo, marzo. Antes, cuando yo fui, éramos 10 equipos. O sea, ahorita ellos son 40. 36, sí. Entonces, imagínate, yo jugaba el fin de semana en Tampa Bay contra el Pibe Valderrama y la siguiente semana jugaba en Dallas contra el Pibe Valderrama otra vez. O sea, sí. Y luego iba a Nueva York y jugábamos contra el New York Stars de Donadoni. Y luego el de vuelta acá. No. Jugábamos la siguiente semana otra vez en Nueva York contra Donadoni. ¡Qué lechín! O sea, jugaban, era yo criticaba mucho a la liga a mí. No era lo que es hoy. No, jamás. Y todavía tiene sus carencias, yo creo, pero sí, no, nada que ver. Entonces, la liga me lleva al draft para prestarme. Y había jugado la final Chivas contra Toros Neza. Esa historia ya la he contado algunas veces. Y mi sueño era jugar en las Chivas. Pues desde morrito que estuve. Entonces, mi sueño, aguas, no te pongas nervioso. Aguas. Me pones nervioso, cabrón. Y me llega la oferta, me dice: Toros Neza te da 700,000 pesos al mes y las Chivas te dan 250. ¿Con quién te quieres ir? Y desde ahí la cagué, yo creo, porque dije, debería de haberme ido y luego ya estaba el Turco, traían un equipazo. Lusenhoff, Pony Ruiz, sí, todos esos. Pablo Larios. Y el negro Nidelson Silva de Melo. Entonces me iba y me dijeron: ¿quieres irte allá? Te vas y luego si no te regresas, o sea, vas a préstamo nada más. Y están las Chivas. Y yo, no, pues las Chivas. El amor de mi vida, yo me voy a las Chivas y yo quiero las Chivas y quiero las Chivas y oye, pero es que Toros Neza nos da más dinero por el préstamo. No me importa. Y fue una negociación, también ya la platiqué. Yo creo que Chivas se metió me deberían de haber hasta comprado. O sea, les pagaron 3 partidos y fueron a taquilla. No es cierto, no fueron a taquilla. No, la MLS me tenía que haber regalado porque les pagaron como 200,000 pesos por partido. O sea, todavía las Chivas no desembolsaron nada. Nomás pagaban tu sueldo. O sea, mi sueldo, pero con lo que cobraron de los 3 partidos me pagaban el aparte, o sea, ¿debutas en un clásico, puede ser? ¿Con Chivas? Sí, en un cuartos de final. Porque también allá termina tarde. Sí. Y me tocó jugar el primer torneo en una final de US Cup, que me toca ser campeón ahí. Y llego acá hasta octubre, noviembre casi. Y era el último partido contra Morelia y que se califica. Y el primer partido era contra América, pero quedaron más arriba ellos. Perdemos 3-1 aquí contra América en casa. Y en México, en la vuelta nos chingaron también 1-0. Y luego jugamos como 6 clásicos y todos los perdimos. Entonces, por eso no me fue bien con las Chivas. Y
Y llego porque pues yo me quiero venir a las Chivas, pagan el préstamo con partidos y me vengo a las Chivas. Y nada más tuve 9 meses en las Chivas. No ¿La pasaste bien o no? Pues era mi sueño. La verdad, jugar en las Chivas era, y lo digo sin tapujos, yo era Chiva y de morro siempre yo dormía Chiva. con mi camiseta de las Chivas y yo iba a ver a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Y estaba en el club todo el día. Yo soy más Chiva, le digo, soy más Chiva que muchos carambas. Ya no, pero antes sí, porque pues yo estaba en el club, ahí me quedaba todo el día. Mi papá me dejaba desde las 10 de la mañana y me recogía a las 7 de la tarde. ¿Ibas a la alberca? En la cancha de patinaje, jugaba frontón con balón, o sea, todo hacía escondidas, todo lo que sea. Y ya cuando, pues bueno, quiero Chivas, voy a Chivas, empiezo, debuto mal, perdiendo contra el acérrimo, y luego la primera bola que agarro se me va por abajo. Nunca tuve una confianza plena ni del entrenador ni del equipo. ¿Quién estaba de técnico? Tuca Ferretti. O sea, desde que llego yo, el Tuca entrena muy diferente. Yo venía de no entrenar. No es excusa, pero al final pero entrenan muy distinto no hicieron que yo me adaptara, sino ellos querían que yo me adaptara a ellos. O sea, no hubo esa como lo que sí tuve en América. Desde que yo llego a la América me tratan bien, me cobijan, me hacen sentir a gusto. O sea, oye, confiamos en tus cualidades y todo eso. Y acá era una presión. Chivas es un equipo muy complicado. Fueron campeones y yo llegué ya casi al final. Sí se califica, pero el equipo no andaba jugando como o sea, traía la sinergia, aparte también tenía muy buen equipo. Sí. Y ellos tenían una forma muy particular de jugar con Manolo Martínez por la izquierda, que es mi súper amigo, que vamos a tener el podcast. Pero Manolo se lesiona y querían que yo jugara como Manolo. Igual que Manolo, pegado a la banda. Y hay una historia fascinante con Manolo porque nos conocemos desde que tenemos 7 años en la escuela de fútbol. Y él siempre jugaba de extremo izquierdo y a mí siempre me cambiaban de posición. Entonces, y yo siempre me enojaba, decía, ¿por qué? Si yo también soy zurdo, yo también soy bueno. Sí, pero ese mendigo enano le pega de todos lados y es re bueno y tú puedes jugar por otro lado sin problemas. Y cuando ahora en primera división llegó la oportunidad, yo tenía que hacer, ahora sí, cabrón, en su lugar de Manolo, y yo me cambiaba de banda. A mí siempre me gustó jugar perfil cambiado. Si lo recuerdas, sí podía jugar, pero me gustaba. Y el Tuca tiene un sistema muy rígido. 4-4-2. No le movía ni. Y nada más cambiaban los 9 si jugaba Nápoles y Nacho Vázquez o si jugaba el Vaquero. Y yo le decía, méteme ahí en esa posición. Y él me decía, ¿y a quién meto de volante izquierdo? No hay quien supla a Manolo. Y cuando me metía yo me cambiaba, pues se daba las encabronadas de su vida, pues terminó corriéndome, ¿no? ¿Y te enfrentaste con Tuca? Así de como con Bielsa, o sea, de decirse sí, un día casi se fractura el tobillo. No sé si te acuerdas una vez después de un clásico que llegó con el pie enyesado. No se acuerda, no te tocó. Llegó con una bota. Porque en México estábamos jugando la Prelibertadores. O sea, después de que perdemos empezamos a jugar la Prelibertadores. Con los venezolanos también, ¿no? Sí, pero ese nos tocó con América. En la Prelibertadores nos toca. O sea, en 5 o 6 meses se jugaron 7 clásicos. Sí. Y jugamos allá y me decía, no te cambies de banda. Y yo, no, Tuca, no te preocupes. Al minuto 3 yo estaba en la otra. Te valía mal. Y el otro cabrón con el pinche bigote temblándole, puta mierda, te dije que no te cambies, carajo. Y luego todavía nos iban chingando. Y medio tiempo, y yo estábamos sentados ahí en el vestidor del Azteca y estaba una hielera llena de Gatorade, hielo y todo. No, llega y la patea. O sea, pero del coraje. Pero yo que pensó que estaba vacía, pero estaba llena. Casi se fractura el pie. No, hombre. Todos se querían reír, pero no se podían reír. Esa la contó Ramón también. Se querían reír, no se podían reír. Pero bueno, digo, ahorita lo platico con risa, pero sí era muy desobediente yo.
no era lo que a lo mejor el Tuca necesitaba en esa posición, porque luego llegó el Cabrito y al Cabrito sí le dio la libertad de hacer. Claro, él hacía y deshacía. Y eso fuera mi coraje, porque cuando llegó el Cabrito yo vi que el Cabrito le dije, ¿y este cabrón por qué sí? Luego llegó Mascareño y también. Y yo decía, bueno, pues llegó Manolo, regresó de la lesión y pues Manolo, un jugadorazo que conocía esa posición impresionante. Y yo, pues bueno, yo me voy al América. En el América ya fue otra historia, ¿no? También es un equipo también muy complicado, demasiadas estrellas. Tienes que cumplir siempre, porque si en un partido que juegas mal, ahí está la refacción atrás. Sí. Y si la refacción está mal, hay otro atrás. O sea, y cuando te vuelva a tocar, tienes que, y si no vienen y en 6 meses te traen otro ingrato de donde lo tengan que traer. Por ejemplo, me acuerdo, ahora que haces la referencia de que te cambiabas mucho de banda, revisando muchos videos y acordándome, la jugada que más te caracterizó y por la que mucha gente te recuerda, casi siempre la hacías por la banda derecha. Totalmente. Hasta mi papá me decía, porque me la enseñó a mi papá, me decía, oye, pero la haces y te queda tu pierna inhábil. Le dije, sí, pero se ve más bonita por ese lado. Aparte, con la derecha, pues sí tiro centros. Me dice, no, está bien. Sí, porque desde ahí la empecé a practicar. En ese lado se me facilitó. ¿Cómo nació esa jugada? ¿Cómo le empezaste a sacar? Ver, primero se la vi a Pedro Herrada, un compañero de mi papá, ya retirados. Se la vi y luego le dije, oye, papá, enséñame esa jugada. Me dice, esa era mi jugada. Mi papá bien celoso. Esa yo la hacía siempre. Le dije, pues enséñamela. Y un día me decía, así como cualquier papá se pone a jugar con el hijo y me empezó a decir, mira, hazle así y así. Y hazle así y así. Ahora, entonces ya me la enseñó, pero el dónde la hacía, eso ya fue mío. O sea, eso donde yo sentí. Casi siempre llegando a la raya de fondo. Pues donde yo la hacía mucho en el que le llaman ahora el cajón, donde es que yo no veo tanto el lugar, sino veo al jugador. Ok. O sea, la referencia mi referencia era el jugador. ¿En qué sentido? En que el jugador, cuando piensa que yo me voy a parar, sí, él se para. ¿Sí me entiendes? Pero si el jugador ya sabe que yo la voy a hacer, no se paran, hacen un paso para atrás. Entonces tenía que ser muy vivo yo y ver la situación en el partido para hacerla porque si no te ves mal, si no sale, te ves mal. Sí. Entonces y aparte la quería hacer en un partido donde se está jugando algo importante y no me salía, pues el entrenador, a ver, que déjate de tus tonterías y ponte a jugar serio. Pero afortunadamente en muchos partidos importantes me salió porque yo veía que el rival me quería matar y me paraba y se paraba y se la aventaba y adiós. Y pues bueno, sí me hizo muy famosa pues me hice famoso por esa. Me dice mi papá, te voy a cobrar regalías por esa pinche jugada. Yo te la enseñé y ahora tú ya. Exactamente. ¿Te fue mejor en América que en Chivas? ¿Tú dirías que tuviste mejor carrera más allá de pues este sentimiento? Pues en Chivas en América duré 2 años. Y en Chivas tuviste nada más 9 meses. Y yo me quería quedar en América. Podía haberme quedado si Alfredo hubiera dicho sí, quédate, pero decidió mandarme a la fregada. Pero no, yo en América me hubiera querido quedar toda la vida. No, es una institución formidable. ¿Qué momento te marcó en América? De esos, digo, porque aparte también lo estábamos platicando, los compañeros que tuviste. Es que me tocó buen equipo. Y lo que decías, buen conjunto. Sí, no, ahí no, es que es diferente. Era muy buen grupo, yo me llevaba muy bien con todos y aparte me tocó una Libertadores. Jugamos una semifinal contra Boca Juniors. Donde los deja fuera en el gol de casi último minuto. De Walter Samuel. Sí, pues yo iba a entrar por Hermosillo en ese día. Y quedamos fuera, pero eso nos tocó ir a jugar a Brasil, a Bolivia, a Chile, a Argentina. No, ese fogueo, esos partidos, aparte nosotros traemos un equipazo, Hermosillo, Calderón, Braulio, Cuauhtémoc, que estaba Adolfo Ríos, Duilio, mexicanos, Yacuta, Villa, Lara. No, traemos un equipazo. La verdad, le hicimos contra Boca Juniors allá, nos cagamos algunos, o sea, te hablo en general porque
Ese estadio sí. Nos metieron 4 y dicen que tiembla. Sí tiembla. Sí tiembla el estadio. Se mueve. Aparte, son cabrones los argentinos, los malos de Boca. Pero en México también el Azteca pesaba y los tuvimos ahí. Y ese equipo fue campeón mundial. Fue y le ganó al Real Madrid. Exactamente. Entonces, digo, tan lejos no estamos. Y me gustó mucho estar en América. Me gustó vivir en la Ciudad de México. Estuve, aunque es medio caos, pero si te adaptas, me adapté bien a la Ciudad de México. Pero bueno, mi ciclo no era ahí. Al final me voy y bueno, pues ya empecé un peregrinar ahí en diferentes. Fui a Pachuca con el Vasco. Luego me voy al Atlántico otra vez con Reynoso, que no fue una experiencia. Toluca, estuve con Toluca con el Ricardo Antonio. Ay, que de esa parte no me acuerdo. Me llevó, castigan a Vicente Sánchez en el torneo del 2002. Lo expulsan y lo suspenden 3 partidos y él estaba buscando un sustituto. Yo estaba en Atlante y bueno, él decía, es que yo siempre te quise tener. Le dije, no, pues sí, pero me tuvo y no me metiste, mendigo. me llevó. ¿Te bien con el viejo ahorita? Sí. No, el Bigotes es un tipazo. Es un tipazo el señor ese. Incomprendido por muchos, pero un genio incomprendido, sí, la verdad. Los genios normalmente así son. Y el señor me lleva y en el primer partido debuta un chavito y mete gol en León. Entonces me dice, espérate, metió gol. El segundo partido vuelve a meter gol el Frijol, se llama el Frijol González, y también debutó la Mauri Ponce en ese tiempo. Y pues ya el tercer partido, pues ya regresó Vicente. Valió madre. Ya valió madre. Y imagínate, en la banca estábamos Naelson y yo. Ciña era suplente. Ay, o sea, la delantera era Vicente Cardoso y Carlos María Morales. Jugaba el Chiquis, jugaba de contención Alfaro. Y Vallarta Alfaro jugaba más por fuera, ¿no? Por izquierda. Con el Bigotes lo hizo contención. Era el mejor. No, el Bigotes es una chulada. Jugaba el Vallarta de contención, jugaba, creo que Chava Carmona, como casi de volante derecho, y atrás jugaba Adrián García Arias, Cuberas y ¿quién era el otro? El Hassan Viades, y el portero era Hernán. No, tenemos un equipazo, super líderes. Dije, aquí sí soy campeón, y tampoco. Fue campeón hasta que se fue Bigotes. Sí, pero con ese equipo fuimos super líderes. Cardoso metió no sé cuántos goles y nos elimina Necaxa para acabar de chingar. Saguiño. Pero bueno, te digo, también tuve ahí, o sea, tuve al Vasco. Y paso. Te digo, me preguntan mucho ahorita, oye, ¿cómo ves a la selección? Le digo, pues es que el Vasco nunca ha jugado bonito. El Vasco nunca. Juega práctico. Más que, o sea, él para su equipo a la idea que él tiene, porque ya ha cambiado. O sea, cuando yo lo conocí también era 4-4-2. Jugábamos con Beto Rodríguez, Paco de Anda, Manuel Vidrio, y en ese tiempo llevó a Camilo Romero. ¿Todavía jugaban en el Estadio Revolución? No. ¿O ya estaban en ya habían sido campeones, porque jugaba Beto Valdés, luego jugaba Poncho Sosa, Marcelino Bernal, jugaba Gabriel Caballero, y te digo que se supone que jugaba Octavio Valdés, y adelante jugaba Claudinho. Cuando yo estaba era Claudinho y Pablo Hernán Gómez. Paz descanse. Sí, también. Y estaba de suplente Pedro Pineda, estaba suplente yo. No, tenemos muy buen equipo. Y también dije, aquí también voy a volver a ser campeón. Nos elimina el Morelia de Comiso y Pavón, Plumer. Pero te digo, y no es que sea un técnico tácticamente prodigioso. Es un tipo motivador, es un tipo ordenado, que es muy listo y ve cómo están los jugadores anímicamente. Y si andan bien, los pone. Metió chavos, él debutó ahí a Sergio Santana, debutó, no me acuerdo el nombre de algún otro, Pinto, un lateral izquierdo. Fausto Pinto lo debutó. Que anda también trabajando en Dorados. Sí, todos esos. Y también ahí con el Vasco, pues fui, nada más tuve un semestre, probablemente ahí pasaron cosas que no tenían que haber sucedido. Y al final Vasco me dice, no te necesito, adiós.
Y pues ya me fui a primera A allá con los Venados de Yucatán. Ahí jugué, hice goles. Regreso al Atlante y después del Atlante me voy al Toluca. Y del Toluca me dice esa es buenísima, te la voy a platicar y para que la saques en un reel. Agarra y me dice, termina el torneo, nos elimina Necaxa. Previa a la concentración a la liguilla me saca no voy a la concentración de la liguilla. Entonces dije, bueno, no me va a llevar porque son muchos. Se va a ir Cardoso al Mundial para el siguiente y ya me lleva a la concentración. Aguanto. Bueno, nos eliminan y bueno, por vía telefónica nos dicen, ¿saben qué? Preséntense hasta tal día. Y ya cuando se acerca la fecha le hablo yo a Ricardo. Oye, Ricardo, yo que voy dentro en planes o ¿cómo ves? Me dice, ¿a poco todavía estás en Toluca, boludo? No, buenísima. Dije, no, pues muchas gracias. Bueno, pues deja ver qué hay. No. Ni se ha de acordar de esa, pero así fue. Ya me lo encontré acá en Santa Anita muchos años después. El viejo es un tipazo. Oye, Damián, ¿crees que tú te consideras, te he escuchado varias veces, que fuiste desmadroso como jugador, güey? O sea, desmadroso en el sentido de que... Yo no bebía una copa de alcohol hasta que tuve como 27 años. Fue cuando empecé a beber mi primera copa de alcohol. Y era echarme un coñaquito. Íbamos al antro. El barbar y la chingada. Exactamente. Los domingos. Sí, porque en León de repente sí me aventaba algún vinito, pero era uno más. Ya después, 27 años, fumar, no fumé hasta que me retiré. Y desmadroso, pues sí, a mí me gustaba la dama. Siempre me gustó la dama. Me casé muy joven, entonces tenía que portarme bien porque sí. Y también me divorcié joven, entonces también. Pero a lo que voy es, ¿qué es ser desmadroso? O sea, al final yo no era un tipo. Es que desmadroso se le llama al jugador indisciplinado. Sí me aventé varias cosas indisciplinas, pero no fueron tanto. Sí, o sea, no eran, para mí, al final fue una indisciplina, pero no eran tantas como llegar tomado al entrenamiento, como faltar a un entrenamiento, como no llegar a una concentración, como no sé, o sea, ese tipo de indisciplinas yo no las tenía. ¿Cuál? Yo siempre entrené, siempre. Sí. A la hora de trabajar, trabajabas. Un problema mío era mi carácter. Mi carácter sí, ese sí me jugó muchas veces en contra porque me peleé con Bielsa. Con el Tuca. Me peleé con el Tuca, me peleé con Reynoso, que siempre porque traía la cara de encabronado. ¿Tú o él? Yo. Que sí que tenía cara de culo, decían. Entonces, ese fue un problema. Aparte, sí fui un tipo no muy sencillito. O sea, era medio agrandadón. ¿Ah, sí? Sí, o sea, era así con mis compañeros de repente, o que me gustaba traer un buen coche y me decían, eres un desubicado. Y yo los mandaba a chingar a su madre. Pero bueno, era parte de mi personalidad que yo creo que así como probablemente me quitó cosas, también me ayudó mucho porque yo no le tenía miedo a nada, no le tenía miedo a nadie. Podía pagarme. Y en México es muy mal visto que un mexicano sea así, güey. Y más en esa época. Yo no tenía miedo de ir a jugar a una cancha, de enfrentarme a quien sea. Encarar a alguien. No. Y dicen en el fútbol, me sentía hasta guapo. ¿En qué sentido? En que pues si me quería yo con mi cuerpo de perro y pelearme con un grandote, no me importaba. O sea, ese era. Entonces, el otro día escuché a Marcelo Bielsa que decía, es que yo necesito jugadores que tengan su autoestima al 1000, ¿sí? Dentro del campo. El problema es que la autoestima al 1000 también te la llevas fuera del campo. ¿Sí me debe entender? Sí, claro, y es complicado. Esa te acompaña a todos lados, güey. Es complicado. Pero si tu autoestima está al 0 afuera, o sea, si tú eres un tipo introvertido, que no te gusta nada, pues también adentro del campo reflejas lo mismo. Hay casos. Hay quienes se transforman, sí, pero es muy complicado. Entonces, él decía, ¿cómo trato a un jugador que gana $1 millón al mes, que se siente guapo, que dentro del campo lo necesito, que se sienta el mejor? Pues cuando sale, pues se siente el mejor, el más guapo y todo.
¿Cómo está el rollo? ¿Cómo manejo ¿Cómo lo esto? manejas? ¿Cómo le digo pedo, al muchacho, oye, espérate, afuera no y adentro sí? O sea, se lo dices, pero ¿cómo? Eso es algo bien que difícil. se maneja en el fútbol. O sea, ¿cómo quieres que un chamaco sea desinhibido, encare, guapo, que se tenga la confianza? Porque la confianza es, o sea, si le pego así, la meto en el ángulo, pues sí, también, si le encargo a la güera esa que está bien rucha, pues la voy a conquistar. O sea, eso es parte de eso. Y yo era así. O sea, yo mi autoestima la tenía al millón y pues me senté hasta Luis Miguel a veces. ¿Sabes que creo que ese es el problema hoy en Chivas con algunos jugadores, güey? ¿Cómo lo manejas? No los vas a encerrar afuera de su casa. Pero también mi mejor época como jugador fue cuando un técnico llegó y me dijo, eres el mejor. ¿Quién te dijo? Reynoso. El maestro. O sea, que llegó y me dijo, mijo, usted haga lo que se le antoje, usted es el mejor. Y en la cancha era el mejor. Y fue tu mejor época en América. En el León. Bueno, el León también. 16 partidos que jugué, metí como 8 goles. Fui a selección nacional, traía la moral. Se fue Reynoso, llegó otro entrenador que me vigilaba si me salía, si... Policía. Don Carlos Milot, paz descanse también, llegaba y nos vigilaba. El zurdo López, paz descanse también. Dicen que era policía. Sí, llegaba y es que te vas. Bueno, pues si me encanta hacer esto. Yo tenía a mi novia, la mamá de mi hijo. Yo me venía de León a Guadalajara. Entrenábamos a las 9:30 de la mañana. Terminamos a las 12. Pasaba a comer unas carnitas que me encantaban. A las 3:30 de la tarde estaba en Guadalajara estando con mi novia. ¿Y sabes a qué hora me regresaba al León? A las 3 de la mañana. Llegaba a León a las 6. ¿Tú solo no te acompañaban así, güey? Antes me acompañaba un buen amigo que lo has de conocer, al Barrito. Sí, claro. Pues ese era. Yo creé ese monstruo. Saludos, Barro. Saludos, hermano. O sea, es tu Frankenstein, el Barro. Yo soy su. Nunca lo había dicho. Te quiero mucho, pero nunca lo había dicho. Pero el Barrito era el que me acompañaba. Vivía conmigo. O sea, antes de vivir con Rafa y con Rafa, sí. Y con Cepeda, pues, acuérdate. Entonces, no todas las veces, o sea, pero ya varias veces el Barro era el que me acompañaba, pero pues llegábamos porque él estaba en León. Él estaba en el equipo, en las reservas y bueno, ya lo subieron a entrenar al primer equipo. Y pues llegaba y entrenaba a las 9 de la mañana. O sea, llegaba y por ahí me dormí un ratito afuera del estadio. Y ya otra vez a entrenar. Y de lunes a jueves se hacía. El viernes me concentraban. El sábado, gol. Pase de gol. Vas a decir, no es profesional. No es que fuera profesional. Yo mentalmente estaba súper bien. Hay jugadores que han dicho que si no cogen antes del partido no juegan bien. Me consta. Y también me consta que los que lo hacen o que si no agarran, les doblan las piernitas. Exactamente. Sí, entonces parte emocional, pero ¿cómo manejas eso? O sea, por eso yo creo que hay unos entrenadores que son fantásticos, La Puente, Bucetich, el mismo Altena, el hermano, no Alfredo, son exitosos porque saben manejar a su gente, saben de fútbol, saben manejar. El propio Travieso también. El famosísimo. Ahorita el caso más, el Turco. Claro. El Turco. O sea, desempolvó y hizo figura máxima al que le gritaban borracho. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, ahorita Alexis Vega, quiero que sea titular en la selección. Lo quiero del 10. Pero aquí le tenían con la policía, güey. No, aquí lo veían y todo el mundo. Digo, no es que hay cosas que no están bien, pero hay que saberlas manejar. Totalmente. El problema es que Guadalajara, Chivas, es un equipo muy complicado para saber manejar esas cosas. O sea, si andas bien y eres campeón, eres el mejor. Pierdes 2 partidos y eres el peor. Y la gente se te voltea. Cosa que no pasa en el América. En el América no es la gente. En el América es la exigencia del equipo. Bueno, ahorita ya traen a Santiago Baños y a Jardine, ya los traen. Imagínate si fueron tricampeones y ya los traen. La gente está encabronada. Pues son exigentes, pero al final, si tú les respondes y te dan la confianza, en México, si te ven en un bar o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Acá en Guadalajara sí.
Acá te sacan videos y la prensa de Guadalajara es complicado. ¿Se te hace? Sí, totalmente. Más que los de Ciudad de México, güey. Totalmente. No, los de Ciudad de México no se meten en muchas cosas y los de aquí. Bueno, los colegas de allá son todos americanistas, güey. Será el sereno, pero allá no andan investigando, no te andan cuestionando. Aquí te ven en las fiestas de octubre en el Palenque, que ahí viene, y aguas. Pues sí, pero ¿qué tienes si ves? O sea, no tiene nada de malo ir al Palenque. De acuerdo. Mientras en la cancha rindas, yo siempre he querido imagínate, eso. O sea, un cuate que no sale, pero sí le gusta el pisto, no sale de su casa y se pone borracho todos los días. No, pues simplemente. ¿Quién lo ve? Exactamente. O el caso, y lo podemos decir porque él mismo lo ha reconocido públicamente, el Gallito. El Gallito no hacía desmadre. Fue una vez y ¿dónde terminó? Porque ese Gallito lo quiero contratar en las leyendas de Guadalajara. Ya anda en la talacha, ya pronto va a estar. Sí, ahí anda en Celaya. De hecho, ya jugó con nosotros un partido en Celaya. Pero bueno, digo, al final lo más importante es que cumplas en la cancha. Si andas bien, no te pueden decir absolutamente nada. Si no andas bien, pues te la tienes que comer y trabajar y todo. Lamentablemente, pues Alexis se tuvo que ir a otro lado para demostrar lo buen jugador que es, ¿no? Ya para terminar, porque ya se nos viene con tu tiempo, andamos apretadones. Cuéntame eso con el maestro, ¿cómo terminó mal? O sea, ¿qué? No, le hablo bien. Pero ¿qué te hizo en Atlante, güey? ¿Qué me hizo en Atlante? Me lleva al Atlante. No voy a contar una cosa, pero me lleva al Atlante. Yo ya estaba arreglado en el Atlante por medio de un directivo que era mi amigo. Y pues bueno, luego ya me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Carlos Reynoso va a ser el entrenador. Y luego hablo con Carlos pues, y me dice, mijito, lo voy a traer al Atlante. Ah, mucho gusto, qué bien, esto y el otro. Hubo un arreglo monetario que yo tenía previo y cuando llego, pues es totalmente diferente, mucho menos. Desde ahí ya no empecé bien. Empezó la temporada y pues empezó que no quería que me pintara el pelo, porque me gustaba pintar. Sí, me acuerdo. Usar los zapatos de todavía color. Hace poco. Todavía me lo pinto. Para el podcast me lo pinto. Los zapatos de color que no quería. ¿Usabas Concord? ¿Puede ser? Usé Concord. O sea, ya los de color blancos. Sí, me acuerdo. Los blancos. Yo usaba Concord blancos. Me gustaban los zapatos blancos. Y después de eso me dijo, te voy a hacer contención. Quiero retirar a Alberto Coyote, porque Coyote estaba con nosotros en el Atlante. Y tú vas a ser el contención. Ya delantero no, tú vas a ser contención. Te veo cualidades. Y pues yo, pues como venía de no jugar, pues dije, está bien. Órale, pues. Sí. Y ya fue un trato diferente. Un día me pinté el pelo te digo que era irreverente. Llegó y se puso delante de todos, me puso una regañada. Y el trato no fue el que yo esperaba o el que debería ser de alguien que quieres, ¿no? O sea, sí te quiero ayudar, te regaño, pero creo que no era tan, porque ya estaba más adulto, ya tenía casi 28, 29. O sea, lo entenderías a lo mejor de un técnico más como lo que vamos, más policía, y si más yo, rígido, si yo tuviera más 15 años, 18 años, pues ya tenía 30 años. Y aparte ya te conocía. Sí, totalmente. Entonces llega y no pasa eso y todavía viajábamos a Veracruz, jugar el primer partido, estaba yo citado para el partido y siempre viajábamos 22. Bueno, ahora ya viajan esos, pero antes eran nomás 18. Entonces me voy a subir al autobús y él estaba ahí y me dice, hey, usted ya no está en el equipo. ¿Cómo? Así, vestido con mi maletita. Usted ya no está en el equipo. Vaya a ver ahí con los directivos a ver qué. Y yo, pero no, me bajé del camión, ¿no sabes? Cabronadísimo. No, ¿cuál encabronadísimo? Llorando, tristísimo. Pues sí. Que te digan, ¿sabes qué? Ya no tienes chamba. Oye, cabrón, pero pues habíamos quedado que sí. No, pues. ¿Y eso en qué jornada fue? O sea, jugué un torneo primero. Ajá. Jugué el primer torneo. Un torneo completo. Completo, corto. Cuando vino Faustino Esprilla. Sí. ¿Te acuerdas? Vino el Tino, que también se peleó con él. Calificamos y nos elimina Pachuca en cuartos de final. Y ya vamos de pretemporada a Acapulco, todo. Y cuando al primer partido, hazte cuenta que va a empezar el torneo hoy, vamos a viajar y hoy me voy a subir al camión y pues ándale, que bájate porque no vas y estás fuera del equipo.
Y pues sí, fue una decepción total para mí ese día. Sí, me bajé llorando. No es como ahora que, ok, arrancas el torneo con uno y mañana te registran en otro. No era así. No, ahí ya no podía. Entonces me bajo del camión y ya iba para mi coche bien triste y ya ni que siquiera quise ir con los directivos. Y en eso viene Fabián Ventura, no sé si lo conozcas. Sí. Es el hijo del Che Ventura y viene con unos papeles y me dice, Damián, te conseguí en el Toluca. Y yo, ¿cómo que conseguiste en el Toluca? Sí, y te hablé de cantidades, ¿no? Sí. Y a mí en Atlante me daban 60,000. Y me dicen, vas a Toluca y te van a dar 350. Ay, joder, Dije, no, yo tenía un Golfito que me movía en México. Y le dije, si es cierto, te regalo mi coche. Me dice, pues súbete, vámonos. Nos fuimos de ahí, de que el equipo iba a viajar directo a la Federación Mexicana, ahí en la que estaba antes, ¿te acuerdas? Ahí en la Colonia Roma. Abraham González, sí. Ahí era algo así. Estaba una rampa y todo. Llegamos, me subí, firmé, iban a cerrar los registros a las 6 de la tarde, eran las 12 del día. Y firmé mi contrato con Atlante, con Toluca, de la Volpe, y al otro día, pues ya agarré mis chivas y ya me fui. Pero sí, y después de eso le agarré. Sí, claro que se lo tuve que dar. Pues saludos. Y luego lo peor fue que él no hizo nada, nada más le dijeron, oye, dile a Damián que tiene que ir a firmar su contrato. O sea, nada más fue. Sí, se ganó un carro. Saludos, Fabián Ventura. Esa de Fabián está buena, ¿no? Está buena. Sí, y bueno, pues ya ahí pasó. Pero bueno, tantas historias que hay dentro de mi carrera, pero te digo, siempre lo mejor que tuvo fueron que dejé muchos amigos, muchas experiencias. Es lo mejor que hay. Y que hoy a todos tus amigos. Sí, hoy veo a don Carlos y le doy un beso en la mejilla y le digo que lo quiero mucho. Lo que pasó. Claro, la amistad ahí sigue. Totalmente. Y todos tus amigos y todas esas grandes amistades e historias las podemos seguir viendo en Crónicas del Bar. Sí, que últimamente no he hecho de mis experiencias, pero ahí van saliendo. Ya van a salir. Hoy van a salir con el programa que vamos a tener. Ya dijiste, 1,000 suscriptores. Una y comidita, se va a regalar una comidita. En Los Sencillitos, un restaurante muy... ¿Qué óvole? ¿Dónde están? Y ya has invitado tú también. Órale, ya está cerrado. ¿Qué óvole? Los cerramos. ¿Cómo puedo saber quién es el seguidor 1,000? No, entre los 1,000 seguidores lo rifo. ¿Lo rifas? Ok, perfecto. Es que te digo que desconozco de esas cosas. No, pues ya ahí tienes que meterte para... Totalmente. Bueno, ya es un hecho. Ya está. Y gracias por venir. No, gracias por la invitación, Chema. Te digo, tenemos el otro compromiso, pero... Sí, no, aquí nos estábamos un buen rato. Órale, gracias también. No, hasta luego. Gracias a todos por habernos acompañado. Vayan de aquí al podcast de Damián Álvarez. Gracias. Nos vemos a la próxima.